Perdón, Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Matías Muñoz. Gracias por la invitación a participar y por sumarse a la charla del día de hoy. Como podrán ver, yo soy ingeniero agrónomo, recibido de la Universidad Nacional de Luján. Actualmente desempeño funciones también en la División de Estadística dentro del Departamento de Ciencias Básicas. Trabajo también en la parte privada y me dedico un poco a lo que es la temática de dron, sobre la cual vamos a charlar en el día de hoy. Por favor, si alguien tiene alguna duda, no tenga miedo de interrumpir y preguntar cuando lo considere necesario. Si me escuchan mal, por favor también me avisan. Cortamos el video para priorizar el audio y la pantalla también para que la puedan ir viendo. Vamos a poner el puntero y vamos a ir avanzando de a poco. Bueno, la idea del día de hoy es contarles un poco la agenda, charlar acerca de qué es un dron básicamente, cómo se clasifican, qué sería un dron de ala fija, un dron multirotor, qué tipo de regulaciones legales hay acerca de estos equipos, puedo volarlo libremente, no lo puedo volar, qué puedo hacer, qué no puedo hacer, ¿sí? Sumado a eso, tipos de cámaras que se montan sobre estos equipos dron que nosotros conocemos, que nosotros pensamos que el dron es el conjunto de la cámara junto con el equipo que lo mueve, y no es tan así que vamos a charlar un poco también con eso. Vamos a ver que hay diferentes tipos de cámaras, las famosas cámaras RGB, que son muy similares a las cámaras que tiene el celular. Vamos a ver también que hay algunas cámaras espectrales o multiespectrales, hiperespectrales también. Vamos a charlar un poquito de eso. Vamos a tratar de entender cómo es que este tipo de dispositivos, de cámaras, toman la información que básicamente a nosotros nos interesa recolectar, cómo funcionan en conjunto tanto el equipo que mueve la cámara y la cámara en sí misma, ¿sí? Las partes que componen al equipo, a todo el sistema. Un poco también vamos a charlar acerca de los posibles usos que se le pueden dar a todos estos dispositivos, lo que es el proceso de la generación de información, porque además de volarlo, y la parte más divertida que puede llegar a ser volar el equipo, tener el control remoto y ver lo que se mueve en la dirección que yo le digo que se mueva, más allá de eso, que es muy divertido, lo más importante es utilizarlo para generar información que nos permita después mejorar nuestra toma de decisión o quizás detectar cosas que a simple vista no las podríamos llegar a ver. Y bueno, hacia el final, si es que queda alguna consulta, alguna duda, podemos charlar tranquilamente de lo que consideren necesario, más allá de que por favor los aliento a que consulten cuando tengan alguna duda, interrumpan y paramos y lo vemos, ¿sí? Entonces, dicho todo esto, la primera consulta que voy a hacer desde mi lado, por ejemplo, es si alguno de ustedes ha tenido contacto alguna vez con alguno de estos equipos. Si saben lo que es, más o menos, qué es lo que No, hacen. no, para No, nada. no ha habido contacto. Ok, bien, bien. Entonces, vamos Yo vi entonces una con la... pequeña, perdón, vi una Sí, pequeña demostración hace como 5 o 6 años atrás. Justo fui por un proyecto a Corea y estuve en Corea del Sur y ahí prácticamente están mucha gente con eso, más que nada en algunas ferias y demás, y hacían tipo de demostraciones que lo único que pude ver como dron ahí, como experiencia nada más, pero no manejarlo. bien, bien. Bueno, casualmente todas las mejoras o los desarrollos que se vienen haciendo sobre estos equipos vienen de toda esa zona. Es muy utilizado para lo que es la agricultura. El sistema de agricultura de la región ahí es bastante limitado, poca superficie, hay que ser muy efectivo y muy eficiente en el uso de los recursos, y entonces todo este tipo de tecnología comenzó en un primer momento como para mejorar toda la eficiencia del proceso productivo que tenían estos países. Entonces de ahí una tecnología muy innovadora que facilitó muchas tareas de las que están relacionadas al mundo agropecuario, las facilitó tanto que empezaron a hacerse conocidos en el resto de los países, y bueno, diferentes países empezaron a adoptarla y a empezar a legislar sobre todo esto, que básicamente no es algo que podemos hacer tan libremente, y vamos a ver ahora en unos minutos. Pero bueno, básicamente la definición de un dron, que también lo pueden conocer como un vehículo aéreo no tripulado o también como VANT, ¿sí? Es un dispositivo que básicamente tiene un par de hélices y que es capaz de mantener
una altura de vuelo estipulada, ¿sí? Que la puedo definir a través de los diferentes planes de vuelo que yo arme, mantiene esa altura, mantiene una cierta propulsión para estar de un modo estacionario, ¿sí? Tiene diferentes sistemas que lo que hacen es permitirle mantener la posición estática al equipo en el medio del aire, sin importar si hay vientos de frente, de costados o no hay ningún tipo de viento. Pero más allá de eso, es un vehículo aéreo no tripulado, ¿sí? No tiene una persona montada, por así decirlo, dentro del equipo que lo pueda controlar, sino que se maneja de forma remota, ¿sí? Hay un piloto en tierra, que obviamente ese piloto en tierra necesita tener una licencia acorde al tipo de dron que esté volando, o también puede ser que lo manejen a través de una computadora, a través de diferentes programas que existen para manejar este tipo de dispositivos, ¿sí? Y de ahí es donde se desprende un poco los tipos de dron que tenemos, o tipos de band, ¿sí? Hay dos grandes categorías, sobre todo los que tienen hélices. Están los que son de ala fija, son muy conocidos porque tienen la forma muy similar a un avión comercial, ¿sí? El típico avión de pasajero que tomamos cuando nos vamos o nos íbamos de vacaciones al exterior, es muy similar a esa estructura. Tiene obviamente algunas ventajas, como lo que es la aerodinámica, ¿sí? Esa estructura tiene una aerodinámica determinada que le permite mantenerse mayor tiempo en vuelo con menor costo energético, ¿sí? Nosotros acá tenemos que empezar a pensar que estamos manejando algo con una batería, ¿sí? Entonces, la batería lógicamente tiene un tiempo de duración estimado. Y dentro de ese tiempo de estimación, de duración estimado, nosotros tenemos que ser lo más eficaces posibles para poder hacer la labor que necesitamos hacer y generar la información que necesitemos generar, ¿sí? Entonces, una de las ventajas que tiene este tipo de drones, el de ala fija, es que nos permite cubrir grandes superficies o trabajar mayor cantidad de tiempo con un ciclo de carga-descarga de la batería, ¿sí? Obviamente el sistema de propulsión de estos drones de ala fija es muy parecido al que tiene un avión comercial, ¿sí? Obviamente por su estructura y su forma de propulsión son totalmente incapaces de quedarse estáticos en una posición en el aire. Tienen que estar constantemente volando o planeando, como uno suele decir, para poder mantener la altura de vuelo, ¿sí? Y obviamente necesita una velocidad mínima para poder mantener esa altura de vuelo, ¿sí? Por el otro lado tenemos los drones multirotores, ¿sí? En este caso, este es el típico ejemplo de el helicóptero. La diferencia de un dron multirotor con un helicóptero es que en un helicóptero tenemos un único motor muchas veces, pero en un dron multirotor podemos tener 4, 6, 8, 10, 12 motores, ¿sí? En función de la cantidad de rotores que nosotros tengamos dentro del dispositivo, es el nombre que va a ir tomando este tipo de dron. Pero básicamente se los agrupa como drones multirotores, ¿sí? Vamos a ir un poco a lo que es la clasificación, una clasificación un poco quizás más vieja, ¿sí? Nosotros teníamos hace un par de años atrás, sin ir más lejos, unos 10, 15 años atrás, cuando toda esta tecnología empieza a venir, se empieza a utilizar con un globo aerostático, ¿sí? Que podía ser tranquilamente un dirigible o el típico globo que nosotros conocemos, y se usaban básicamente para montarle una cámara y poder con riendas llevarlo hasta el lugar donde nosotros necesitábamos tomar información, ¿sí? De una forma segura. Con el paso del tiempo empezaron a aparecer estos drones de ala fija y drones multirotor o ala rotatoria también, que son conocidos de esa forma, y ahí es donde se empezó a ganar más terreno en lo que es la generación de la información, ¿sí? Que nosotros buscamos al final del día con todas estas tecnologías. Básicamente, para tener una idea, esto es un dron de ala fija. Si lo podemos ver, por ejemplo, es muy parecido a un avión comercial. En este caso, este equipo en particular tiene su hélice que genera la propulsión en la parte de atrás, ¿sí? Y como tiene casualmente la hélice en la parte de atrás, los hace peligroso para ponerlos en vuelo. Entonces, para evitar ese riesgo, porque la idea es utilizar este tipo de tecnología para reducir los riesgos laborales o riesgos en las tareas donde
podemos estar comprometidos de alguna forma, se empezaron a utilizar algunas estructuras que se llaman lanzaderas y tienen la función básicamente de montar el dispositivo, el dron, en esta parte, tienen un resorte, si ustedes pueden apreciar acá, se ve cómo la hélice está plegada, están plegadas las dos hélices hacia atrás, y cuando genera cierta velocidad, las hélices se abren y empiezan a girar en el sentido horario para generar la propulsión, ¿sí? Entonces, se utilizan unas lanzaderas para evitar casualmente esta situación. Esta situación no es la más recomendada, obviamente es por una cuestión de seguridad en cuanto a las manos. Si el equipo, por ejemplo, tiene las hélices en la trompa, por así decirlo, en la cabeza del dron, lanzarlo o ponerlo al aire de esta forma con la mano no es tan peligroso, ¿sí? Pero no todos los equipos tienen la hélice en la parte del frente del dron. Muchos lo tienen en la parte de atrás. Entonces ahí es donde se vuelve peligroso ponerlos en vuelo de esta forma manual, por así decirlo, ¿sí? Obviamente somos Argentina, vamos a encontrar de todo un poco. Alguna forma, cuando el equipo, por ejemplo, tiene la hélice en la parte de atrás, una forma de ponerlo en vuelo es agarrarlo con las manos desde la trompa, básicamente, y hacer el movimiento tirándolo hacia arriba sin entrar en contacto con lo que es la hélice, ¿sí? Otra de las formas que también se desarrolló es un elástico. El equipo, este es un dron de ala fija, en la parte de abajo tiene una agarradera donde se engancha este elástico casualmente que se entierra en el suelo. Se le pone una estaca, se lo deja enterrado en el suelo y se empieza a traccionar hacia atrás el dron. Cuando genera la suficiente tensión, que nos damos cuenta por la presión que nos hacen las manos, directamente lo soltamos y el dron sale disparado hacia adelante y arranca a girar el motor para generar la propulsión. Se desengancha solo y obviamente posterior a eso comenzamos a manejarlo a través del control. Perdón que me está parpadeando aquí el chat. Ah, perfecto, era el link. Bien. Seguido con esto tenemos entonces los drones multirotores, ¿sí? Esto es el famoso caso que yo les decía que eran más parecidos quizás a un helicóptero. Y acá, cada uno de los brazos que estamos viendo tiene un motor que gira en un sentido, ¿sí? En este caso el giro de los motores se va a dar en diagonal, los motores en una diagonal giran hacia un lado y los motores en la otra diagonal giran en sentido opuesto. Esto es básicamente para generar la posibilidad de que el dron se pueda quedar quieto. Entonces, imaginemos que tengo el dron de frente mirando en el mismo sentido que estoy mirando yo, hacia adelante, los dos motores en diagonal van a girar a la derecha y los otros dos motores van a girar hacia la izquierda, ¿sí? Esto es lo que permite básicamente a este tipo de equipos poder mantener ese vuelo estacionario que tanto decíamos. Y obviamente el uso que podemos darle puede ser un uso recreativo, para filmar videos, para hacer aplicaciones, que es algo que está bastante legislado aquí en Argentina, o simplemente para hacer algún timelapse con este tipo de equipos, ¿sí? Bien. Obviamente son equipos muy lindos, son muy divertidos para manejar, pero muchas veces recibimos información que no es tan verídica como parece ser. Esto es una publicación que realizó el diario Infobae en el año 2019, donde claramente se leía que no iba a ser necesario tramitar la licencia para el uso recreativo de los drones, ¿sí? Y entonces ahí es donde se empezó a generar el debate. A partir del año 2018 ya se venía debatiendo un poco lo que es la legislación respecto a este tipo de equipos y sus diferentes tipos de usos que puede haber. Y básicamente este encabezado fue uno de los principales disparadores de la modificación que estamos sufriendo actualmente en la legislación para regular el uso de los equipos. Obviamente, a todos nos gustaría tener nuestro propio equipo y poder utilizarlo, ya sea para irnos de vacaciones y tomar alguna imagen de un lugar o lo que fuera. Me gusta. Sí. ¿Qué trajiste tu compu? Ah, pero estaba La de mantenimiento. la No tiene cosa. Bien, ¿Qué pasó, entonces, che? ¿El volumen?
el audio. En función al uso que nosotros le vayamos a dar No, a eso este es tipo de micrófono. equipos, No, ahí altavoz. vamos a necesitar diferente documentación, ¿sí? Pero más allá de eso, lo primero que necesitamos entender de este encabezado es que el uso recreativo de drones no es lo que nosotros pensamos. A ver, a mí cuando lo leí lo primero que se me vino a la mente fue decir, bueno, ¿puedo usarlo de forma recreativa? Bueno, me compro uno y empiezo a volarlo en cualquier lugar para tomar imágenes, fotos. A mí me gusta mucho la fotografía, sacar fotos de diferentes cosas o quizás irme de vacaciones, ponerlo delante mío y sacarme alguna foto en algún lugar en particular que a mí me gustara. Y ahí es donde se empezó a legislar sobre este tipo de uso. El uso recreativo es un uso muy limitado para este tipo de equipos. Básicamente yo lo puedo levantar hasta 10 metros de altura y en un radio de 30 metros a la redonda desde donde esté el control. Ese es el uso recreativo que yo le puedo dar a cualquier equipo, ¿sí? Obviamente, a medida que fue avanzando y mejorando la legislación, ¿sí? También se le determinó un peso específico al equipo para poder considerarlo de uso recreativo. Entonces, hasta 1 kilo, por ejemplo, equipos que pesan 1 kilo, los podemos considerar de uso recreativo. Pero ¿qué pasa? A ese equipo yo no lo voy a poder levantar más de 10 metros de altura y no lo voy a poder mandar a más de 30 metros desde donde tengo el control, ¿sí? El control siempre tiene que estar conmigo, obviamente. Esa es una de las condiciones sine qua non para poder usar este tipo de equipos. La otra cuestión es que yo siempre necesito tener una línea directa con el equipo, es decir, necesito verlo en todo momento, ya sea para uso recreativo o para cualquier otro uso que yo le dé, siempre lo voy a poder usar cuando yo lo tenga al alcance de la vista. Vamos a ir viendo, a medida que vamos hablando de los diferentes equipos, que podemos darle otro tipo de uso, pero necesitamos otros tipos de autorización. Entonces, seguido a esta noticia que salió se publicó en Infobae, perdón, apareció otra publicación seguida tratando de especificar cómo estaba regulada la ley para el uso de estos equipos. Básicamente existe una organización que se llama la UASI, que es la encargada, ¿sí?, de controlar toda la legislación. A nivel internacional es la que sienta precedente y sienta las bases para que luego cada uno de los países que tengan este tipo de dispositivos lo puedan adoptar y ajustar a sus necesidades. En nuestro caso, en Argentina, ¿sí?, se definió que iba a estar a través de 2 ministerios que, bueno, fueron cambiando un poco las figuras y todo lo demás, pero básicamente necesitamos conocer 2 cosas. Primero, hay 2 resoluciones, ¿sí?, que son las que fundamentalmente rigen el uso de los equipos, y básicamente determinan que todo lo que es el espacio aéreo va a estar manejado entre ANAC y la famosa EANA. EANA es quien controla todo el espacio aéreo comercial y ANAC es quien autoriza en un primer momento, y charlándolo junto con EANA, el uso y la autorización o no autorización para ese uso determinado del equipo. Pero eso es por el lado del uso del espacio aéreo. Tenemos por el otro lado también la integridad de la información que nosotros generamos. Por ejemplo, un caso muy común que se dio hace un par de años atrás y se hizo bastante conocido en Córdoba, una persona adquirió un dron y se dedicó a hacer las filmaciones y las fotos de cumpleaños de 15. ¿Sí? Muy lindo, tecnología muy, muy buena para ese tipo de usos, muy innovadora, se generaban muy buenos videos, me permitía tener una visualización totalmente diferente a la que yo puedo tener a nivel de suelo. Pero ¿qué pasó? Empezamos a tomar imágenes, fotografías o videos de personas. Y eso no es algo que esté permitido en Argentina. Hay una disposición que es la disposición 20/2015, que indica que hay que proteger la información personal de las personas, ¿sí? Entonces, dicho todo esto, para poder tomar fotos de un cumpleaños de 15 o de un recital o de un evento, lo que fuera, para tomar fotos o hacer videos sobre esa actividad, yo necesito contar con la autorización de cada una de las personas involucradas en ese evento o en ese momento. Caso contrario, cualquiera podría llegar a demandarme por
no contar con su autorización para poder difundir ese tipo de información, ¿sí? Están difundiendo nuestra imagen, básicamente, ¿sí? Y a raíz de todo eso, la normativa empezó a cambiar, ¿sí? Se fue mejorando con el paso del tiempo, siempre hay un llamado a opinión pública, siempre se postula, o se publica, en realidad, perdón, se publica lo que va a ser la modificación más próxima sobre la ley, y se pide opinión pública acerca de estos cambios. Y eso es lo que va haciendo que constantemente la ley vaya de a poco mejorándose. En algunas ocasiones va muy rápido hacia adelante, y en otras nos vamos a dar cuenta que va un poco más lento de lo que en realidad nos gustaría. Pero en función a este tipo de cosas se han ido dando diferentes situaciones. Por ejemplo, bueno, ya sabemos, está claro que hay una normativa que debemos tener en cuenta, hay algunos análisis circular, básicamente esto hace referencia a dónde lo podemos usar, a quién le podemos pedir o quién le debemos pedir el permiso, qué necesitamos y todo lo demás, las resoluciones que debemos cumplir para poder tomar información, ¿sí? Y básicamente lo más importante de todo, uno de los cambios que hubo y que fue tomado de forma severa en el ámbito es todo tipo de uso de estos dispositivos fue prohibido, ¿sí? Arrancamos ya con un no. Lo que tenemos que hacer es demostrar que somos capaces de controlar toda la situación y revertir ese no, ¿sí? En función al conocimiento, la práctica y un montón de cosas más que vamos a ver más adelante, que hacen a la idoneidad que yo tenga sobre este tipo de dispositivos. Entonces, quiero volar una superficie determinada, quiero, no sé, hacer una inspección de algo, pido la autorización, lo primero que me dicen es, no, tenés que tener esto, esto, esto y esto, tenés que demostrar que sos idóneo para la actividad sobre la cual vos estás pidiendo la autorización. Entonces, para eso se piden información. Lo primero que nos van a pedir es tener nuestra licencia al día y estar habilitados para poder controlar ese tipo de dispositivo, el dron en particular que nosotros tengamos, ya sea a la fija o multirotor, sea o no sea uso recreativo, ¿sí? Nos van a pedir también un certificado de idoneidad, que eso lo entrega ANAC. Nos van a pedir también tener el equipo registrado, ¿sí?, ante esta misma autoridad. Es decir, es como un auto. Yo compro uno, lo tengo que registrar en el registro del automotor. Bueno, yo compro un dron, lo tengo que registrar en ANAC. Y ANAC toma los datos de serie de ese equipo y queda asignado a una persona en particular. Tengo que tener también un seguro, y en función al tipo de actividad que yo tenga, va a ser el tipo de seguro que yo voy a necesitar. Mínimamente necesito un seguro de terceros, ¿sí?, contra terceros, y después de ahí hay diferentes variantes, en función a la actividad que yo tenga. Y otra cosa muy importante que me van a pedir para poder realizar cualquier tipo de actividad es un manual de operación, ¿sí?, o un manual del explotador, que le llaman también como MOE, ¿sí? Dentro de este manual, básicamente, nosotros tenemos todas las situaciones contempladas que posiblemente pueden ocurrir mientras yo realizo la actividad que quiero realizar, y voy a tener también las formas de mitigar todos los riesgos que pueda llegar a tener de accidente realizando esta actividad. Entonces, cumpliendo todos estos 5 puntos, esa prohibición pasa a ser una excepción. A mí me van a autorizar a través de una excepción a realizar la actividad que yo necesito o quiero realizar, ¿sí? Excepto que sea uso recreativo. Pero ya sabemos, uso recreativo, 10 metros de altura, 30 metros a la redonda, ¿sí? En función a eso empezaron a aparecer criterios generales, ¿sí?, para los drones, básicamente, y empezaron a hacerse diferentes modificaciones, adendas, modificaciones, hasta que se empezó a tener un panorama mucho más claro de en qué situaciones yo puedo o no puedo volar un dron cumpliendo con estas cosas que estábamos charlando hace unos minutos. Primero, yo no puedo volar en una zona cercana a un aeropuerto o a un aeródromo, ¿sí? Cada aeropuerto, cada aeródromo tiene un centro, ¿sí? Y 5 kilómetros a la redonda de ese centro yo no puedo levantar un dron. De hecho, por más que lo intente, los drones al día de hoy ya vienen con una base de datos interna, ¿sí?, con puntos georreferenciados, con muy buena precisión, que dicen, no, mira, vos estás dentro del rango de un aeropuerto,
no puedo despegar. Y no lo podemos despegar. ¿Hay formas de poder realizar algún trabajo dentro de estas zonas? Sí, obviamente. Tenemos que pedir la autorización. Si ANAC o EANA, depende de la altura en la cual yo quiera trabajar, nos autoriza, estas mismas autoridades son las que se encargan de mandarle a la fábrica, ¿sí?, del dron, al dueño, al fabricante de los drones, la autorización para que el equipo número tanto, 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 pueda despegar en tal día y en tal franja horaria, en tal zona ubicada o georreferenciada por GPS con los datos que nosotros le brindemos, ¿sí? Por lo general, este permiso, o este proceso para obtener el permiso, por así decirlo, suele demorar 48 horas. 24 horas se toma la autoridad local para definir si nos aprueba o no nos aprueba lo que queremos, la actividad que queremos hacer, y otras 24 horas más es lo que demora en dispararse la aprobación desde el país hasta el fabricante para desbloquear en un cierto rango de horarios y en un día en particular el equipo que está en mi poder para poder hacer la actividad que yo necesite hacer. Entonces esto se triangula. Obviamente el pedido arranca por mi parte, yo quiero volar dentro de una zona que no está permitido. Si me autorizan, me van a decir, ok, estás autorizado, y automáticamente la autoridad dispara ese aviso al fabricante del dron para que a mí me libere el equipo y poder volar dentro de una zona prohibida. Obviamente, si estoy en un aeropuerto, lo que va a suceder es que yo tengo que contemplar un rango horario bastante amplio, porque tengamos en cuenta que si vamos, por ejemplo, a Aeroparque o a Ezeiza, con una frecuencia de 5 o 10 minutos en prepandemia, teníamos un aterrizaje de un avión, entonces teníamos que encontrar el espacio para poder hacer la tarea que necesitábamos hacer. Y quizás, si nosotros pedíamos una franja horaria de 1 hora, quizás en esa hora no teníamos el tiempo suficiente para lo que necesitábamos. Pasado ese tiempo, pasada esa franja horaria, el equipo se vuelve a bloquear y no lo puedo hacer volar, no lo puedo levantar al aire para realizar la tarea que necesito. Entonces, por lo general, ¿qué es lo que se hace? Obviamente, se piden las autorizaciones con tiempo, por lo general entre 7 y 10 días hábiles, para contar con esa aprobación en tiempo, y lo que se suele hacer es dar un rango de 5 o 6 horas entre la cual yo estimo poder hacer la actividad que a mí me interesa, ¿sí? Si me voy fuera de la zona de un aeródromo o de un aeropuerto, yo puedo levantar el equipo, teniendo todos estos documentos que están enunciados acá, lo puedo levantar hasta 122 metros, ¿sí? Y en este caso solamente le tengo que pedir autorización a la organización ANAC, ¿sí? Pero si yo quiero pasar la línea de los 122 metros porque lo que quiero hacer está en una altura mayor a esto, yo tengo que empezar a solicitarle el permiso también a EANA, que es la empresa que en Argentina regula lo que es el espacio aéreo comercial, ¿sí? Y después se van dando otras situaciones que, bueno, más o menos tienden a seguir esta misma lógica, pedir las autorizaciones, ¿sí? Excepciones, muchas veces, por las tareas que queremos hacer, ¿sí? O bien simplemente dar aviso a la torre de control más cercana de que estoy por levantar un dron hasta, no sé, 100 metros, por ejemplo. Obviamente tenemos los casos que están los corredores aéreos, por donde circulan principalmente los helicópteros, ¿sí? Si bien nosotros no los vemos, pero hay mapas de todos estos corredores aéreos. Si yo quiero levantar uno de estos equipos justo por debajo o a 1 kilómetro de distancia a la redonda de estos corredores aéreos, solamente lo voy a poder hacer hasta 40 metros de altura. Si quisiera levantarlos más de 40 metros, necesito otra vez solicitar una autorización. Más allá de que a mí me autoricen o no me autoricen, yo tengo que saber, en la zona donde voy a volar, cuál es la torre de control más cercana que tengo, ¿sí? Y a esa torre de control darle aviso de que estoy por levantar uno de estos equipos por un tiempo determinado, que por lo general la actividad nos lleva más de 5 o 10 minutos, ¿sí? Pero siempre tenemos que dar aviso de que estamos por realizar este tipo de actividad y que contamos con la autorización, que también la reciben todas las torres de control, pero más que nada para que sepan quién es la persona responsable y a quién contactar
si por algún motivo no lo puedo levantar en ese momento que yo lo quiero levantar, ¿sí? Nosotros sabemos que la prioridad siempre va a ser lo que ya está en el aire, no lo que va a empezar a estar en el aire. Entonces, dicho de otra forma, la prioridad la va a tener ya sea el avión o el helicóptero que viene ya por una ruta predefinida y ya está en vuelo, ¿sí? Una vez que ya pasó por la zona en la cual yo estoy ubicado, ahí me van a dar luz verde para poder realizar la actividad que necesite hacer. Realizo la actividad y obviamente me van a pedir que los contacte nuevamente para avisarles que ya finalicé la actividad y que me estoy retirando para poder trabajar y operar ellos de forma tranquila. ¿Sí? Hasta acá, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? Excelente, Matías. Buenísimo. No sé el resto si van comprendiendo los temas. Muy interesante lo que estás diciendo, por mi parte. Bueno, me alegro. La cuestión Sí, de la muy bueno. legislación es una cuestión muy importante y que siempre hay que tener en cuenta antes de, ya sea adquirir el equipo o si ya lo tenemos antes de realizar la actividad, ¿sí? Porque necesitamos que diferentes actores sepan que vamos a estar realizando este tipo de actividad y sobre todo que nos reconozcan como las personas responsables de esta actividad, ¿sí? Hace, no sé, casi 1 año y medio, 2 años, justo por la zona de la UBA, donde está la ciudad universitaria, básicamente, enfrente al estadio de River Plate, una persona que quiso sacar una foto de lo que era la ciudad universitaria, levantó un dron, lo levantó a 105 metros y tuvo la mala suerte que lo chocó un avión comercial. Las imágenes se difundieron, fueron bastante famosas. La imagen era la imagen de la trompa del avión comercial abollada por lo menos 50 centímetros. Cuando se encontró con algo que estaba estático y lo chocó, abolló todo el fuselaje. Y eso pudo haber sido un accidente muy grave, gracias a Dios no lo fue, pero bueno, esa persona obviamente no va a poder levantar nunca más un dron en su vida, por lo menos de forma legal, ¿no? Después sabemos que siempre está toda la parte ilegal y que no es lo más recomendable, pero simplemente con la idea de querer tener una visual, una foto de Ciudad Universitaria, que es muy linda, viéndola desde abajo, desde arriba me imagino que debe ser mucho mejor, más lindo, una persona pudo haber causado un accidente donde quizás más de 100 personas podrían haber muerto, ¿sí? Y sin ninguna intención de que eso sucediera, simplemente esta persona quería sacar una imagen desde arriba de lo que era Ciudad Universitaria, sin pensar las consecuencias que esto podía tener. Obviamente esta persona le dieron 5 o 6 años, creo, de cárcel por esta negligencia, porque fue básicamente una negligencia. No tenía el equipo registrado, no tenía licencia, no tenía manual del explotador, no había avisado, había hecho todo mal, pobre, y bueno, obviamente tuvo sus consecuencias. Entonces, siempre hay que pensar primero en el aspecto legal antes de realizar la tarea que nosotros querramos realizar. Obviamente lo vamos a tener que pensar cada vez que la querramos hacer, pero la más difícil o la vez que más se nos va a complicar va a ser la primera vez porque es todo totalmente nuevo. Una vez que nosotros hacemos la tarea y es repetitiva y nos vamos haciendo conocidos con las personas que autorizan, ¿sí? Van a ir viendo que vamos a ir accediendo mucho más rápido a lo que son las autorizaciones, siempre y cuando cumplamos con los requerimientos que nos piden, ¿sí? Bien, pasamos entonces al tema de los tipos de cámara que existen disponibles. Hasta ahora nosotros venimos hablando de un dron, que el dron puede o no tener una cámara montada, ¿sí? Por lo general, cuando nosotros adquirimos un dron, ya traen un tipo de cámara que por lo general es una cámara RGB, es el mismo estilo de cámaras que tienen nuestros celulares, por ejemplo, ¿sí? Entonces, las cámaras RGB pueden tener diferente forma, diferente tamaño, hay cámaras más grandes, más chiquitas, más lindas, algunas más toscas, pero quizás con mayor precisión, pero todas siguen siendo RGB, y cuando hacemos referencia a RGB estamos diciendo que toma información, porque básicamente la foto que nosotros generamos, sea con el teléfono, sea una cámara de fotos, sea un dron, no es más ni menos que información que está en 3 bandas diferentes, por así decirlo, dentro del espectro visible que nosotros vemos. Una de las bandas es el rojo, la otra banda es el verde, y la otra banda es el azul.
Una combinación de estas 3 bandas, con diferentes niveles de intensidad en cada una, es lo que finalmente nos da la imagen que nosotros estamos viendo, ¿sí? Si pensamos quizás un poco más, nosotros con las personas vemos RGB, no podemos ver una banda térmica o de infrarrojo, por ejemplo. Vemos rojo, verde, azul, y en un montón de tonalidades diferentes. Habrá personas que ven mucho más tonalidades, hay personas que ven menos, depende mucho del ojo de cada una de las personas y la salud que tenga la visión, ¿no? También tenemos cámaras que son multiespectrales, y acá cuando ya pasamos a hablar de cámaras espectrales, estamos diciendo que ya nuestro espectro, que anteriormente era rojo, verde y azul, pasó a ser un poquito más ancho. Sigo viendo rojo, verde y azul, pero quizás ya estoy viendo el infrarrojo cercano, borde rojo, o alguna otra banda más hacia la parte que no logramos ver de forma visual, ¿sí? Obviamente, la diferencia entre una cámara multiespectral y una hiperespectral va a ser el número de bandas en la cual nosotros estamos generando esta información. ¿Y por qué es importante contar con bandas o mayor cantidad de bandas para tener información? Bueno, básicamente la combinación de cada una de estas bandas nos dan diferentes tipos de índices que nosotros podemos utilizar para diferentes cosas, ya sea en el agro, sea en la construcción, sea prevención de incendios. Cada banda tiene un uso muy particular, ¿sí?, que hace básicamente a la información que nosotros necesitamos. Entonces, dicho de otra forma, nosotros necesitamos realizar una actividad en particular, que la podemos definir muy bien. Yo necesito volar una superficie para determinar tal cosa. Bueno, definimos la actividad, y una vez que nosotros definimos la actividad, tenemos que definir cuál es la cámara que mejor se adapta para nuestra actividad. A ver, si yo fuera fotógrafo, por ejemplo, y a mí lo que me interesa es darle más de un uso recreativo al dron, sino que levantarlo a una altura determinada, ¿sí?, para tomar fotos de paisajes, quizás a mí no me sirve para nada tener una cámara térmica. ¿Por qué? Porque va a ser información, voy a generar información que la verdad no la voy a poder después compartir en ninguna red social, o no la voy a poder imprimir como para tenerla en un cuadro, simplemente por el hecho de que estoy teniendo otro tipo de información que no es al que yo estaba apuntando, ¿sí? Entonces, voy de nuevo, cada tipo de cámaras es para una actividad en particular. Obviamente, lo que siempre se busca es tener la cámara que cubra la mayor o el mayor abanico de actividades posibles, ¿sí? Porque yo lo puedo querer hoy quizás para sacar fotos de un paisaje, pero el día de mañana me contrata un productor agropecuario que quiere que le analice el el estado sanitario de su lote, de su cultivo, y con una cámara de RGB no lo voy a poder hacer. Entonces se busca siempre tener un tipo de cámara que sea acorde a la actividad que queremos desarrollar. Bien, cuando nosotros hablamos de una cámara espectral, nosotros tenemos que pensar primero el dron por un lado y la cámara por otro, que son 2 dispositivos que van totalmente separados, pero que trabajan en conjunto, ¿sí?, ya sea la cámara multiespectral o una cámara RGB, ¿sí? Vuelvo un segundo hacia atrás. Esto es un dron que básicamente es la famosa forma de mover la cámara, que es la que va a estar tomando la información que a mí me interesa, ¿sí? Si yo desmonto la cámara, esta cámara pesa casi medio kilo, ¿sí?, incluida con este aparatito de acá abajo. Esto se llama DSL. Básicamente lo que hace es mide la intensidad con la cual el sol influye sobre estos puntitos blancos. Y la pregunta será, ¿para qué? Bueno, yo básicamente estoy sacando una foto sin flash, con lo cual yo necesito tener una fuente de luz externa para poder ver lo que necesito ver. De noche no la puedo utilizar, claramente. Pero, por el otro lado, si yo le doy demasiada luminosidad a una foto, la puedo sobreexponer y va a quedar la famosa frase, tengo la foto quemada, o me quedó quemada la foto, ¿sí? No puedo ver los contrastes, no lo puedo ver, ¿sí? Entonces, este aparatito que está acá abajo, lo que hace es medir la intensidad lumínica que tiene el sol durante el vuelo para poder ajustar las fotos que la cámara está tomando.
Obviamente esta cámara tiene un puerto USB acá, que es donde finalmente termina almacenando las imágenes que va tomando, ¿sí? Y ahora sí podemos ver de una forma más clara que lo que es el dron, que es la parte negra esta que está montada, digamos, en la espalda de esta chica, es nada más ni nada menos que el medio de transporte de la cámara, que es lo que a mí me va a generar la información que necesito generar. La misma situación se da cuando nosotros hacemos referencia a una cámara RGB. Quizás acá, sí es un poco más sencillo pensarlo, los equipos que tienen cámaras RGB están pensados más para un uso recreativo o para tomar fotos de paisajes. Entonces, existe la posibilidad de sacar estas cámaras que tienen movimiento, pueden rotar sobre sí mismas, pueden tener una inclinación, ¿sí? O pueden incluso tener inclinación hacia ambos lados para sacar una imagen. Estas cámaras se pueden desmontar del equipo y se pueden montar a alguna otra cámara que me interese transportar. Obviamente, siempre tengo que tener en cuenta que lo que a mí me va a limitar el tipo de cámara que pueda utilizar es primero el equipo, ¿sí? Por el empuje que generan las hélices, la propulsión para mantenerse en vuelo, y la duración de las baterías. Para que tengan una idea, la duración de una batería en promedio ronda los 15 minutos de autonomía de vuelo. Este tipo de equipos, esto es un Mavic 2 Pro, este es uno de los mejorcitos con mayor autonomía, de los multirotores, ¿sí? Es decir, tiene 4 motores que están trabajando constantemente, y tiene una autonomía de casi 20-22 minutos. Pasado eso, el dron sabe que se está quedando sin batería, hace los cálculos necesarios para determinar qué porcentaje de la batería necesita para volver al lugar de donde salió, y una vez que llega a ese límite, el dron me da un aviso en el control y me dice, no tengo más batería, me vuelvo de donde salí. Y por más que yo quiera decirle, no, quédate ahí, terminá porque te falta una sola imagen, el equipo va a volver por seguridad al punto desde el que salió. Le cambio la batería y vuelve y retoma el vuelo desde donde había quedado, ¿sí? Eso es pensándolo en un plan de vuelo. Lo puedo pensar de un uso manual, también lo puedo usar de forma manual, y es exactamente la misma cuestión, ¿sí? Independientemente del tipo de cámara, la generación de la información se maneja a través de lo que es la refractancia, ¿sí? Básicamente nosotros tenemos el espectro, ¿sí? Radiomagnético, donde nosotros vamos a ver los colores. Primero, esta es la zona donde nosotros podemos ver, básicamente. Después viene el infrarrojo cercano, infrarrojo de onda corta, y todos los tipos de infrarrojos y todo lo demás. Pero básicamente estos equipos basan su funcionamiento en lo siguiente. La radiación del sol incide sobre una cubierta, que puede ser, por ejemplo, una hoja. Esta hoja absorbe parte de esa radiación, otra parte la refleja, como en el infrarrojo de onda larga, y otra parte la transmite hacia un estrato inferior. ¿Qué es lo que nosotros captamos cuando sacamos una imagen? Captamos la radiación reflejada con una cámara RGB. Si nosotros tenemos una cámara multiespectral, también podemos captar estas otras formas de radiación que no vuelven hacia el ambiente, ¿sí? Pero básicamente vamos a estar siempre trabajando dentro de este rango de longitud de ondas, ¿sí? Entre los 400 y los 2500 nanómetros. Entonces, bien, ya no podemos hablar simplemente de un dron, sino que ahora tenemos que empezar a hablar del conjunto dron más cámara. Esta cámara que estamos viendo acá es una cámara multiespectral donde tenemos identificado cada una de estas lentes, es cada una de las bandas con la cual toma información esta cámara. Al ser multiespectral tenemos una banda para el color azul, ¿sí? Otra para el borde rojo, otro para el infrarrojo, el verde y el color rojo. Y hacia los costados esta cámara tiene la ventaja de poder generar información en una banda térmica, ¿sí? La banda térmica es la que a mí me va a permitir darle un mayor uso en diferentes actividades a esta cámara en particular. Pero esta cámara tiene la limitante del peso, como les dije, pesa casi medio kilo, con lo cual no cualquier dron lo puede montar y la puede transportar. Este es un Matrix 200, es un dron que está pensado básicamente para uso en exterior, es lo que se usa mucho para revisión de líneas de alta tensión o trabajos
en altura que son peligrosos, ya sea por temperatura, por humedad o espacios bastante confinados, es el más recomendado. Este dron básicamente, y no solo este en particular, sino que todos en general, están compuestos por diferentes cosas. Hay una famosa computadora central, una controladora principal, viene a ser el cerebro del dron, que es el que procesa toda la información de todos los sensores que tienen estos equipos. Ustedes piensen que, por ejemplo, esto, voy a volver hacia atrás, esto que estamos viendo acá, que parecen dos ojitos, son dos sensores de proximidad. Cuando el equipo se está acercando a una pared, un árbol o lo que fuera, el mismo equipo se detiene solo para no avanzar y estrellarse contra lo que tiene de frente, ¿sí? Este tipo de sensor es el primero que vemos acá. En el medio tiene una cámara que cumple la misma función, ¿sí? Y acá abajo, no sé si se alcanza a apreciar mucho, pero tiene 3 líneas que cumplen la misma función. Es decir, tenemos 3 sensores para prevenir el mismo tipo de accidente. Entonces, cuando nosotros vemos un dron en su totalidad, vamos a ver que todos los sistemas los tiene por duplicado, triplicado o hasta a veces cuadruplicados. ¿Por qué? Porque es muy peligroso que uno de estos sistemas falle, y si falla uno y no tengo más sistemas para prevenir el accidente, el dron se va a acercar contra la pared, el árbol o lo que tenía enfrente, se va a estrellar y puede causar un accidente muy grave. Para evitar eso, los fabricantes lo que hacen es generan una redundancia de sistemas dentro de los equipos. ¿Para qué? Por si falla uno, tengo un segundo sensor que me va a dar la misma información. Tengo la mala suerte, falla el principal, falla el secundario, tengo un terciario que me va a seguir dando la información. Entonces, de esta forma, yo puedo trabajar más tranquilo sabiendo que tengo redundancia de sensores que me van a estar dando la información para evitar cualquier tipo de accidentes. Si nos ponemos a pensar en toda la tecnología que tiene un dron en particular, hay equipos que son más caros que los autos hoy en día. Hay equipos que pueden llegar a valer entre 30 y 50 mil dólares solamente la partecita esta, sin la cámara. Y la cámara después yo le puedo adicionar la cámara que yo necesito. Si necesito una RGB, perfecto, le monto una cámara RGB. Necesito una cámara hiperespectral, bueno, la puedo comprar, la compro y también se la puedo montar, ¿sí? Entonces, la tecnología que tiene esto está muy apuntada hacia la seguridad operacional, ¿sí? Es bastante complejo tener un accidente con este tipo de dispositivos. ¿Ocurren? Sí, ocurren, pero ocurren por la falla humana, negligencia humana, ¿sí? No por fallas de sistemas electrónicos que tienen los equipos. Bien, les decía entonces, tiene un CPU principal, o tiene un cerebro, por así decirlo, que es la que evalúa todos los datos que le dan todos los sensores. Estos equipos pueden detectar la velocidad de aceleración que tienen cuando se mueven en un sentido o del otro, la presión del aire, ¿sí? Al sensar la presión del aire, pueden definir si están quietos o necesitan moverse o necesitan inclinarse para poder quedarse quietos en una posición. Tienen cámaras que van generando video de los vuelos, ¿sí? Más los famosos estabilizadores, que lo que hacen es evitar que la cámara se mueva para todos lados y yo tengo una imagen que no la puedo entender cuando la descargo. Cuando yo miro el dron de frente y veo que por ahí el dron, porque hay mucho aire, mucho viento, se está moviendo para todos lados, yo veo que la cámara está siempre enfocándome y cuando descargo el video que estoy generando, es como que si en esa zona no había viento ni nada por el estilo. La imagen queda muy bien estabilizada. Obviamente tiene los motores son los que tienen las hélices encima, si estos motores son brushless, básicamente son motores que ya no tienen más escobillas adentro, es decir, se elimina, hay un desarrollo muy interesante sobre los motores que utilizan estos equipos, que lo que hacen es eliminar el rozamiento. Al eliminar el rozamiento interno dentro de estos motores, lo que sucede es que la temperatura que levantan estos motores es mucho más baja, con lo cual tenemos menos pérdida de energía a través de calor, lo que se traduce en que la batería me va a durar más tiempo, ¿sí? Tiene sensores para controlar la velocidad de movimiento. Si yo estoy realizando una actividad que necesita tener cierta resolución en la imagen o en el video, el mismo equipo determina cuál es la velocidad máxima a la que se puede mover
para que la imagen se vea bien. También tiene brújulas, ¿sí? Para orientarse dónde está el norte magnético, para poder avanzar hacia un sentido, hacia un otro, o para realizar planes de vuelo de forma autónoma. Yo le digo, volá esta superficie con esta superposición, y el equipo se mueve dentro de esa superficie en función a los parámetros que yo le defino. Obviamente también tiene una caja negra, y esto cumple la misma función que en los aviones. Dentro de esta famosa caja negra queda registrado todo tipo de movimiento que hizo el dron, ¿sí? Prácticamente desde que se compró hasta que tuvo el accidente. A medida que nosotros vamos haciendo vuelos, la información se va acumulando en una memoria interna que tienen estos equipos, y cuando se conectan para actualizarse, porque esto es como una computadora, recibe actualizaciones muy frecuentemente. Cuando se actualiza, lo que hace es mandar esa información que estaba dentro de la caja negra al servidor del fabricante, y queda almacenada ahí por 4 o 5 años, dependiendo de lo que defina el fabricante. Si hay algún accidente, Dios no lo permita, hay algún accidente, yo tengo el equipo registrado, saben que mi equipo es el número tal, y el fabricante fue tal persona en tal momento, van a ir al fabricante y le van a pedir la información del vuelo tal, en tal día, en tal horario, con tal equipo y en tal situación. El fabricante tiene la obligación de devolver esa información, y con eso después realizan todos los peritajes para ver si fue negligencia o realmente fue un accidente lo que sucedió, ¿sí? No tenemos formas de evitar el traqueo de ese tipo de información. Tiene sensores también acústicos, acústico-ópticos. Los ópticos son los que están adelante. Los acústicos lo tienen en la parte de abajo, que lo que hace es, a medida que el dron va bajando en altura, ¿sí? Cuando llega a estar a 1 metro de la superficie, ya empieza a limitar también la velocidad con la cual empieza a descender. Por ejemplo, si lo tengo a una altura de 50 metros y lo empiezo a bajar, el dron puede bajar hasta 10 metros por segundo a esa velocidad, pero cuando llega a 1 metro del suelo, el dron empieza a bajar a medio metro, ¿sí? Por minuto. Baja mucho más despacio. ¿Para qué es esto? Es para evitar el golpe contra la superficie del suelo o cualquier otra superficie que pueda censar, ¿no? Obviamente tiene antenas para lo que es transmisión del video y lo que es los controles. También tiene sensores infrarrojos, ¿sí? Los sensores pueden estar en los costados, en la parte de atrás o en el frente, y cumplen la misma función que la cámara de video: evitar sufrir un accidente por chocar con algo que teníamos de frente o de costado. Y también tiene sistemas de geoposicionamiento. Y sobre estos sistemas de geoposicionamiento hay varios desarrollos que lo que nos permiten es mejorar la precisión del dato que nosotros generamos. Nunca tenemos que perder de vista que nosotros lo que hacemos con estos equipos es generar información. Ahora, lo importante es definir con qué precisión queremos tener esa información. Hoy en día tenemos sistemas que se llaman RTK, los vamos a charlar un poquito más adelante, que me dan una precisión. Yo vuelo una zona, tomo una foto, esa foto la descompongo en píxeles, y la ubicación de ese píxel la puedo conocer al nivel de 1 centímetro de error, ¿sí? Es decir, el píxel está ubicado acá, máximo me puedo alejar 1 centímetro, ¿sí? Esa es la precisión que podemos trabajar hoy en día. ¿Se puede mejorar la precisión? Sin duda, obviamente, mientras más preciso es el sistema que necesitemos, más caro se vuelve, pero no es algo que no podamos hacer. Bien, la unidad de medida inercial es algo que hablamos, las baterías también, lo voy a pasar, si hay alguna duda me lo dicen. Y voy a esto que les estaba comentando, que es el sistema de posicionamiento. Nosotros básicamente lo que conocemos son 2 tipos de sistema de posicionamiento, conocido como precisión RTK o PPK. RTK significa Real Time Kinematic. Básicamente lo que hace es, el dron está volando, generando información, pero está conectado con satélites y con una base que está en el suelo. ¿Qué es lo que hace? Bueno, el dron, a medida que se mueve, conoce su ubicación exacta, y esa ubicación exacta la compara contra los satélites que estén disponibles en ese momento, y a esa información la contrasta contra la base que está en el suelo. De esta forma se genera una triangulación y conoce cuál es el error en la precisión para determinar su ubicación. De esa forma nosotros podemos conocer al centímetro de precisión la ubicación de cada punto que nosotros estamos relevando.
Eso se da, obviamente, en tiempo real, con lo cual nosotros necesitamos contar con una base en el suelo, con un GPS que esté también ubicado en el suelo donde yo esté trabajando. Es un sistema quizás un poco caro, $3.000, $4.000 suelen estar los más baratos, los sistemas más baratos, pero también tenemos otra opción que se conoce como PPK, y básicamente significa Post Processed Kinematic. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, en este caso yo no necesito contar con una base que esté al lado mío para poder hacer esa triangulación entre el dron, el satélite y la base, sino que simplemente dentro de Argentina, en ubicaciones específicas, en cada provincia hay una cierta cantidad de antenas que están constantemente midiendo su ubicación en tiempo real. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros volamos la superficie que queremos volar con el GPS que nosotros tengamos en el equipo. Lógicamente, el dron va a comparar con los satélites su ubicación, va a tener un cierto error, va a hacer esa corrección, y después en gabinete o en la oficina, cuando voy a procesar toda esta información, realizo la corrección de esos dos datos de coordenada que voy a tener con 1/3 de un punto exacto que conozco al nivel del centímetro, ¿sí? Entonces, es una opción que es más económica, sin duda, y por ahí es más sencilla de implementar cuando yo no tengo la necesidad de estar constantemente haciendo vuelos con una precisión de 1 centímetro de error, ¿sí? Están las dos opciones y con cualquiera de las dos puedo trabajar. Pero ¿por qué se vuelve tan importante el hecho de conocer la ubicación precisa de esta información que yo penetro? Bueno, básicamente porque nosotros trabajamos con algo que es la fotogrametría. Pensemos una foto. Si esta es nuestra foto, no importa, acá es una imagen que está en tonos de grises, ¿sí? Desde 00 hasta el famoso 255. Lo que va pasando, no sé si se alcanza a detectar, quizás se ve más por acá, cada cuadrito tiene una tonalidad un poquito más oscura que el anterior, ¿sí? Cada uno de estos cuadritos que nosotros estamos viendo ahí es lo que nosotros llamamos píxel. Y cada píxel tiene un nivel digital. Ese nivel digital no es nada más ni nada menos que la información que yo necesito tener muy bien georreferenciada para saber dónde realmente está ese píxel, ¿sí? Si lo veo de otra forma, y acá nos metemos en lo que es la resolución ya de la imagen digital. Yo tomo una imagen, quizás ustedes se acuerdan, cuando empezaron a aparecer los primeros celulares con cámara, eran el boom en ese momento, pues teníamos la chance de hablar por teléfono y sacar fotos también. Pero si nos ponemos a pensar, en ese momento era el boom, pero la foto, obviamente, mirándola desde hoy hacia atrás, la foto era muy poco nítida, tenía muy poca resolución. La queríamos ampliar y se pixelaba, era lo que decíamos. Bueno, eso pasa básicamente por la resolución con la cual está tomada la imagen, ¿sí? Imaginemos esto. Los satélites hoy en día, ¿sí?, de forma gratuita, nos dan información de diferentes zonas. Nos pueden dar una imagen sin ningún inconveniente, pero esa imagen gratuita tiene una resolución de 30 metros por 30 metros. ¿Sí? 30 metros de frente por 30 metros de ancho. ¿Sí? Obviamente, al ser gratuita, bienvenida sea, la puedo utilizar. Sí, la puedo utilizar, no tengo ningún problema. Pero va a haber una cierta altura, si yo tengo la imagen acá, que tiene una resolución de 30 metros por 30 metros, vamos a ponerlo así, ahí lo estoy viendo. Mientras yo más me alejo de esa imagen, mejor voy a poder delimitar las diferentes zonas. Pero mientras más me acerco, más borrosa se vuelve. Y eso se debe básicamente a la resolución que tiene el píxel de esa imagen. Por ejemplo, si nosotros pensamos en las imágenes más comunes, que son de satélites de 30 metros por 30 metros, en esa superficie tranquilamente me puede entrar una casa, y yo la voy a ver quizás desde 500 o 700 metros desde arriba, pero si yo quiero verla desde los 200 metros no puedo diferenciar lo que es el techo, o si tiene algún parque, alguna vereda, no lo puedo ver, ¿sí? Entonces, con el avance de la tecnología y de los desarrollos tecnológicos, esa resolución fue, lógicamente, incrementándose, fue ganando resolución. ¿Y qué fue lo que sucedió? Bueno, pasamos de imágenes de 30 metros por 30 metros, donde nosotros veíamos que el valor para ese píxel
iba a ser lo que predominara, ¿sí? Lo rojo acá supongamos que es pasto, y lo que está en color azul es la casa, ¿sí? Cuando nosotros hacemos la proporción, ¿qué es lo que predomina? Predomina la casa. Entonces el dato que yo voy a tener, todo este píxel es casa. Y yo me estoy dando cuenta que no es así, pero con la imagen que tengo no puedo hacer más que decir, ok, todo esto es casa, todo este píxel es casa, ¿sí? A medida que fue mejorando la resolución, fuimos ganando, obviamente, resolución, y fuimos ganando nivel de detalle en cada imagen. Ahora, el mismo píxel de 30 por 30, yo lo puedo dividir en píxeles más chiquitos de 5 metros por 5 metros, y ya puedo ver que tengo un sector que no pertenece a casa, ¿sí? Que es esta parte que estamos viendo acá, y la vemos reflejada acá. Pero me pierdo los bordecitos, que esto era pasto, no es casa, ¿sí? Continuó mejorándose la tecnología, se mejoró aún más la resolución. Hoy por hoy, a nivel de satélite, tenemos imágenes que están entre 1 metro y los 60 centímetros de resolución, ¿sí? Obviamente no son gratis todavía, son imágenes pagas, pero están disponibles si nosotros las queremos comprar, que nos van a dar un mayor nivel de detalle, y ahí sí podemos ver con mayor resolución de que, bueno, ahora decimos, todo esto era casa, tenía un parque acá atrás, pero en los bordes también tenía un pequeño parquecito, una vereda, no sé, algo de eso. Y todo eso lo vamos ganando con la resolución de la cámara, de la imagen que nosotros necesitamos, ¿sí? Obviamente, yo puedo comprar una cámara que me ayude a tener esta resolución, ¿sí? Un píxel de 5 metros por 5 metros. Hoy, básicamente, cuando hablamos de un dron, esta resolución se mide a los 120 metros de altura, porque por regulación a nivel internacional, 120 metros de altura es la altura máxima permitida para levantar un dron sin la autorización de la autoridad competente. Entonces, la resolución de todas las cámaras se mide a esa altura, 120 metros, y se indica cuál es el tamaño del píxel que tiene la cámara a esa altura. Hoy por hoy, las cámaras que estábamos viendo hace unos minutos atrás tienen una resolución de entre 3 y 6 centímetros de resolución, es decir, 6 centímetros de frente por 6 centímetros de fondo a 120 metros de altura. Obviamente, cada uno de esos rectángulos pasa a ser un píxel, y ese píxel es el que a mí me está dando la información para poder diferenciar de forma clara, ¿sí?, dónde comienza y dónde termina la construcción o lo que yo necesito ver. Pero imaginemos que, bueno, por cuestiones presupuestarias yo apunto a una cámara de gama media, por así decirlo, que me da una resolución de 5 metros por 5 metros a 120 metros de altura. ¿Quiere decir que yo no puedo tener una resolución de 1 metro por 1 metro? No. Yo lo que puedo hacer es, puedo modificar el nivel de altura, la altura a la cual el dron va a estar tomando la información, lo puedo volar más bajo, si la zona, el lugar me lo permite, y al volarlo más bajo estoy mejorando la resolución con esta cámara que en teoría tenía una resolución de 5 metros a 120 metros de altura. Entonces, ya vamos viendo que de a poquito se complejiza, necesito definir cuál es mi actividad, qué es lo que necesito hacer, necesito pensar en una cámara, necesito pensar ahora en el conjunto dron más cámara, y entender cuáles son los factores que definen el vuelo que yo necesito realizar, ¿sí? Entonces, lo que necesito conocer sin dudas es la información de la cámara. Si todavía no la compré, me sirve esa información para tomar la decisión sobre cuál quiero comprar. Si ya cuento con una cámara, bueno, también me sirve para definir cuál es el tipo de altura de vuelo que yo necesito hacer, ¿sí? Entonces, la cámara lo que define, el tipo de cámara lo que define básicamente es el GSD, o lo que se llama Ground Sample Distance, la distancia del píxel, el tamaño que voy a tener de píxel, ¿sí? Y eso va a influir, o va a estar influido mucho por la altura de vuelo. Vuelvo otra vez, a 120 metros tengo una cámara que me genera un píxel de 1 metro, 1 metro por 1 metro, bueno, si yo la bajo a 80, seguramente me va a estar generando un píxel de 40 centímetros por 40 centímetros. La bajo a 20 metros de altura y me va a estar generando un píxel que va a tener 2 centímetros por 2 centímetros, ¿sí? Entonces, en ese caso, no solamente la cámara me va a limitar, sino que puedo manejar esa limitación o esa pseudo limitación que me da la cámara con la altura del vuelo, ¿sí?
Y luego también tengo que pensar en las características operativas. Estas características operativas básicamente hacen referencia, bueno, yo tengo esta cámara de gama media y quiero tener una resolución de 1 metro por 1 metro. Sé que tengo que volarlo a 50 metros de altura, por decir algo, ¿sí? Y ahí necesito empezar a pensar cuál es la superficie que yo necesito volar. ¿Por qué? Porque estamos olvidándonos de que nosotros contamos con una única batería que tiene el equipo mientras está volando. Y esa batería no se recarga mientras el equipo vuela. La batería se va a ir gastando. Entonces yo necesito encontrar una configuración que me permita alcanzar la resolución que necesito de la imagen, la altura que me ayude a lograr esa resolución, pero también la altura en la cual yo pueda cubrir la superficie que necesito volar, ¿sí? Con una batería, 2 baterías o las baterías que yo tenga, pero para poder hacer el trabajo. Entonces es como un triángulo donde están las 3 situaciones muy interrelacionadas y en función de lo que yo necesito realizar. Obviamente, y ahora charlemos un poquito de los posibles usos que podemos hacer de este tipo de tecnología, uno de los principales usos que se le da es para supervisión. ¿Supervisión de qué? Bueno, de infinidad de cosas. Yo me acuerdo en los años 90, vivía entre Luján y Pilar, en una zona donde pasaba una línea de alta tensión y muchas veces se hacía supervisión con helicópteros. Muchas veces nos pedían aterrizar ahí en la entrada del campo, básicamente para tomar información y algunas cosas más y poder hacer más corta la tarea y todo lo demás. En ese momento lo hacían con helicópteros, con el costo que eso tenía. Iba la persona que manejaba el helicóptero más 2 personas más que iban con, no recuerdo bien en este momento si eran binoculares o qué, pero iban mirando la línea del tendido eléctrico buscando alguna falla. Obviamente eso tenía un costo muy elevado. Cuando esta tecnología apareció, cuando los drones apareció con cámaras de alta resolución, muy alta resolución, empezaron a adoptarlos. ¿Y qué fue lo que empezaron a hacer? Bueno, directamente empezaron a mandar una persona que estuviera capacitada para manejar este tipo de dispositivos, y lo que hacía era volar por arriba de las torres de alta tensión. Obviamente en ese vuelo la persona iba generando fotos o videos o lo que necesitara, quizás generaba las 2 cosas a la vez, y una vez que terminaba la tarea, se volvía otra vez a su oficina y descargaba toda la información y más tranquilo miraba qué era lo que veía en ese tendido eléctrico. Obviamente se redujo mucho el costo de la operación se volvió mucho más segura para la persona que lo tiene que hacer y se empezó a generar mucha información y de más calidad. ¿Por qué? Porque empezaron a usar, por ejemplo, cámaras térmicas. Una cámara térmica me da una información de este tipo que estamos viendo acá. Esto está tomado sobre paneles solares, ¿sí? ¿Qué es lo que vemos acá? Bueno, lo que está en un color celeste o azul medio oscuro es básicamente suelo, no me interesa, es algo que está frío en comparación al panel solar, ¿sí? Lo que está en color amarillo es el correcto funcionamiento del panel, lo que está en color rojo es la pérdida de energía por radiación. Si nosotros queremos capturar la radiación del sol para transformarla en energía, toda esta sección, por ejemplo, la estaba perdiendo en vez de capturarla, con lo cual no teníamos la eficiencia que necesitábamos para convertir la energía solar en energía eléctrica, ¿sí? Este concepto también se puede usar en plataformas petrolíferas, con una cámara térmica multiespectral, es independiente, se pueden realizar vuelos donde nosotros podemos detectar los focos donde hay mayor temperatura, ¿sí? Podemos también con una cámara RGB, por ejemplo, hacer la revisión de los equipos eólicos que están montados en el sur de la provincia de Buenos Aires. Imaginen la situación de que para revisar estas estructuras tenía que ir la persona idónea, una grúa que permita alcanzar la altura que tiene esta estructura eólica, más la persona que maneja la grúa, ¿sí? Todo eso se tenía que movilizar a cada uno de estos lugares donde están estos molinos de viento, ¿sí? Con el uso de los drones, eso ya no fue más necesario, ahora se necesita contar con una persona que esté capacitada para manejar el dron, un equipo acorde a la tarea, ¿sí? Necesito un equipo que sea robusto, porque obviamente si voy a evaluar o voy a supervisar un molino eólico,
es muy probable que la zona donde yo vaya haya vientos predominantemente fuertes, con lo cual necesito un equipo que sea capaz de resistir los vientos que le den de frente o de costado o de donde sea, ¿sí? Y una cámara, que puede ser tranquilamente una cámara RGB, para ver con mucho detalle qué es lo que veo sobre la superficie de esta estructura. Que puede ser la corrosión, puede ser que se esté empezando a oxidar, puede ser que vea una fisura, ¿sí? Un montón de cosas que puedo llegar a ver con una cámara que sea simplemente RGB, ¿sí? Obviamente, ¿qué ganamos con el uso de estos equipos en este tipo de tareas, pensando en la supervisión? Primero, mayor seguridad en el ámbito laboral, ¿sí? Me permite destinar mayor número de horas de trabajo. ¿Por qué? Porque ahora no estoy perdiendo tiempo en mover una grúa de un molino a otro, simplemente me paro en uno, yo con el control en la mano, tengo una pantalla en el control que me deja ver exactamente lo que el dron ve, entonces puedo estar quieto en un lugar y puedo mandarlo a recorrer quizás 3 o 4 molinos eólicos que estén cerca. Obviamente, lo que me permiten o lo que me interesa en este tipo de supervisión es determinar si hay corrosiones, ¿sí? Si hay grietas, ese tipo de cosas, las puedo ver simplemente con un video de lo que estoy viendo en tiempo real. Sin dudas, esto lo que me permite también es inspeccionar áreas más grandes de manera más eficiente en un menor lapso de tiempo, ¿sí? Porque tengo menos pérdidas de tiempo, por así decirlo. Y obviamente también lo que reduce mucho es el costo que tiene esta tarea asociada, ¿sí? Otros usos que se pueden dar con estos equipos drones y en función de la cámara son usos para termografía, ¿sí? Básicamente, la idea de usar imágenes termográficas es poder detectar puntos donde hay variación de temperatura, ¿sí? Vamos al caso de la construcción, por ejemplo, nos podemos posicionar en estas dos imágenes. Soy un constructor, construyo casas, y a mí me interesa que las casas tengan la menor pérdida de energía posible, la menor pérdida de calor, ¿sí? Y para eso uso un dron que tenga una cámara que me dé información en una banda termográfica, ¿sí? O en una banda térmica. Con este dron yo puedo tomar, por ejemplo, una imagen desde arriba, donde puedo ver diferentes lugares de la casa y puedo medir su temperatura, o puedo tomar desde el frente y ver desde dónde o de qué lugares estoy perdiendo el calor, ¿sí? Que estoy perdiendo la energía en forma de calor. Otros usos que puedo dar también es para supervisión, por ejemplo, de las naves donde se depositan materiales que pueden ser inflamables, ¿sí? Entonces, puedo hacer el control de la temperatura de las naves con este tipo de cámaras, donde voy a poder seleccionar un punto cualquiera y me va a estar tirando la temperatura de ese punto que yo seleccioné. Le puedo seleccionar más de 3, 4, 5, 10 puntos diferentes en la misma imagen y me va a tirar, ¿sí?, la temperatura en cada uno de esos puntos. También lo que puedo hacer es sobrevolar, por ejemplo, esto es un vuelo en Estados Unidos de una cañería que lo que estaba transportando era combustible, ¿sí? Era casualmente, esta imagen pertenece a un codo, a un giro que hacía, ¿sí?, esa estructura, y bueno, por algún motivo se había empezado a calentar esa zona, ¿sí? Entonces, ¿cómo fue esta experiencia? El trabajador, el operario, se situó en un punto en particular, lanzó a volar el dron, se posicionó por arriba de la tubería y la empezó a seguir con el dron. Y obviamente lo que él iba viendo era este tipo de imagen, lógicamente con temperaturas más bajas, hasta que llegó, no recuerdo bien en estos momentos si era un giro casi de 90 grados o había justo una reducción donde vio que ahí había mayor rozamiento y se generaba mayor temperatura. Obviamente, ese tipo de información la utilizó para mejorar toda esta parte, ¿sí? Detectaron esta falencia, se levantaba temperatura en esa zona que podía ser peligrosa, ¿sí? Y lo que hicieron fue un mantenimiento predictivo. Cambiaron las piezas, pusieron otro tipo de material, quizás con menos resistencia al rozamiento, y controlaron la situación, ¿sí? Dentro de las fábricas también se suelen usar para ver los sistemas de cañería que conducen agua caliente, ¿sí? O también para ver, por ejemplo, la temperatura que levantan los generadores en los barcos. Esta imagen, por ejemplo, pertenece a una bobina que estaba montada sobre un barco.
Y básicamente lo que pueden ver es la diferencia de temperatura en función al rozamiento que tienen o al esfuerzo que están haciendo. Entonces de esta manera saben que esta pieza tiene más rozamiento que esta otra y por ende van a tener que hacer un mantenimiento preventivo con mayor frecuencia sobre esta pieza que sobre esta otra, ¿sí? Entonces, esta información es la que genera y la que nos permite a nosotros tomar decisiones antes de que pase algo que no queremos que suceda, ¿sí? Otro tipo de uso que también se les da muy comúnmente es control de stocks, ¿sí? Acá nosotros tenemos las naves con los racks y diferentes cajas que están todas etiquetadas, y los drones lo que hacen es básicamente, hay mucho desarrollo de inteligencia artificial para lo que es control de stock. Ustedes imaginen una nave que tienen a ambos lados los racks y tienen cosas metidas entre los racks y solo tienen un corredor o un pasillo por donde el dron puede circular, ¿sí? Lo que hacen es desarrollar la inteligencia artificial, usan los sensores con los que cuenta el dron para poder saber que tienen a tal distancia, tienen un objeto, entonces tiene que tener cuidado, tiene que tomar como precaución 50 centímetros de separación entre ese objeto y poder evadirlo para poder cumplir con su tarea, ¿sí? Y una vez que llegan a la posición que necesitan, leen la etiqueta y esa etiqueta les brinda información determinada para saber si lo que estamos buscando es esto que estamos viendo acá, o simplemente quizás lo que necesitamos hacer era un recuento de piezas que podíamos tener y estaban todas rotuladas con esta etiqueta en particular, ¿sí? Obviamente, para lo que es el desarrollo de esta inteligencia artificial, no se usan los drones que uno puede comprar en un fabricante como puede ser DJI, digamos, sino que se fabrican drones caseros, por así decirlo. Yo puedo comprar de forma separada las diferentes partes que componen un dron y armarlo, ¿sí?, a mi gusto. Yo lo puedo armar, puede funcionar como un dron cualquiera que fabrica un fabricante reconocido, pero la diferencia es que es mío, es propio, no tiene una marca, ¿sí? Entonces lo que se suele hacer para el desarrollo de esta inteligencia artificial y poder utilizar los equipos dentro de las naves, se utilizan ese tipo de drones que uno mismo arma para reducir el costo, obviamente. Y una vez que nosotros lo construimos, lo empezamos a volar por dentro de las naves, lo hacemos reconocer todos los lugares por donde puede cruzar, donde no puede cruzar, donde se encuentra con una pared, donde no, ¿sí? Y posteriormente a eso se empiezan a hacer diferentes pruebas ya con productos, el producto final que vamos a utilizar, el dron que finalmente vamos a utilizar, ¿sí? La información que yo genero para la inteligencia artificial con este equipo, finalmente la termino aplicando para este otro o para este otro. Y lo que va a permitir esta inteligencia artificial que yo generé con este equipo de bajo costo es que el equipo costoso, que es el que a mí me va a dar la información y me va a decir, mirá, te quedan 3 cajas de tal autoparte o de tal cosa, ¿sí?, me va a ayudar a prevenir que tenga algún accidente con este equipo que suelen ser costosos, más costosos que uno que genero de forma local yo. Obviamente dentro de las naves también vamos a tener diferentes lugares dentro de las naves donde los equipos van a volver, salen de ese punto, hacen el recorrido que tengan que hacer, relevan lo que tienen que relevar y vuelven nuevamente a este punto. Estos puntos por lo general sirven de puntos de descanso, pero básicamente cumplen la función de ser los cargadores de las baterías. Ustedes piensen que acá no hay personas que estén atrás de los drones para cargar sus baterías, simplemente el dron sale de esta base, estando en reposo, el dron está cargando su batería, se le solicita a este equipo que vaya a realizar un control del stock de la mercadería que tengo, a través de una computadora le mando las órdenes para que lo haga, qué es lo que necesito que haga, el dron las recibe, comienza a levantar vuelo y comienza a realizar la actividad. Una vez que termina, vuelve a esta base, se apoya sobre la misma, comienza otra vez a cargar sus baterías y se descarga la información que relevó en esta actividad que yo le pedí, ¿sí? Otro tipo de uso que podemos dar también es en agrimensura. Esto básicamente es una nube de puntos, lo que estoy viendo, pero básicamente me sirve para determinar o cubicar qué volumen de material puedo meter dentro de una nave, ¿sí? O también me puede servir para ver si la zona en la que está la nave, porque quizás quiero alquilar un depósito, ¿sí?, y mediante el vuelo
con un dron de esa zona yo puedo determinar si esa zona se inunda o no se inunda. Esta sería el techo de la nave. Estos valores que están acá van a hacer la diferencia de altura respecto al punto más alto, que en este caso va a ser el techo de esta nave, ¿sí? Y acá lo que podemos ver básicamente es que, bueno, el techo va a ser lo más alto. En este punto vamos a tener 11 metros de diferencia, ¿sí? Acá tenemos 6 metros de diferencia con el techo, con lo cual o tenemos un montículo o tenemos alguna estructura, ¿sí? Que lo que hace es que esté más cerca del techo de la nave. Y de esa forma entonces nosotros podemos graficar las diferencias de altura y podemos conocer de antemano si este lugar se inunda o no se inunda. Otro posible uso también en la agrimensura que se da y se da cada vez de forma más frecuente es el desarrollo de los barrios privados. Los barrios privados arrancan en un baldío, lógicamente, es una superficie, ¿sí? Que no tiene construcciones. Lo que se hace es, se genera un vuelo en grilla de esa zona, se determinan las diferentes pendientes que puedo tener dentro de ese lote, y luego se comienza a planificar lo que es el desarrollo del barrio. Por lo general, lo que se busca hacer en todo tipo de construcción es que las calles vayan por las zonas más bajas que tenga el terreno, nunca por las zonas más altas, porque si ponemos la calle en la zona más alta y la casa en la zona más baja, ante una inundación que va a pasar, se nos mete el agua dentro de la casa. Entonces, en agrimensura se está utilizando mucho para poder tomar este tipo de precauciones al momento de construir y de diseñar los barrios. También se utiliza mucho para lo que es mantener la superficie construida con la superficie sin construcción, ¿sí? Otro uso que también se le da a este tipo de equipos es combate de incendios. Cuando es muy difícil que una persona llegue, muchas veces se suele utilizar estos equipos para comenzar con el combate de los incendios, ¿sí? Puede ser que tengan polvos para tratar de controlar el incendio, o puede haber otros tipos de drones que tienen recipientes dedicados exclusivamente a transportar agua, y tienen una bomba hidráulica que lo que hace es, como la manguera, la famosa manguera de los bomberos. Activan esa función y lo que hace es empiezan a disparar agua, y bueno, lógicamente, controlándolo con el control, tendré que tratar de apagar ese foco de incendio, ¿sí? Pero por lo general, se usan mucho para lo que es las primeras fases del combate de incendio. Obviamente, si no se puede controlar el incendio, siempre van a estar los bomberos que van a llegar un poco más tarde que un dron. Ustedes piensen que el dron levanta vuelo, lo puedo levantar en una ocasión hasta 500 metros, contando con la autorización y todo lo demás, sobre todo si es para combatir incendio, que estos trámites son mucho más ágiles, pero lo puedo levantar 500 metros y yo sé que en 500 metros es muy difícil que yo tenga algún árbol, alguna montaña, alguna estructura. Y va a viajar en línea recta hacia donde tiene que viajar. En cambio, yo si me tengo que movilizar con la autobomba, tengo que seguir la carretera hasta que llego al lugar. Por ende, estoy ganando tiempo de reacción para tratar de controlar esto. Quizás cuesta un poquito más verlo de esta forma, pero creo que con este ejemplo lo vamos a entender más rápido. El caso más sencillo es el de las emergencias médicas. Europa, hay ciudades en Europa que ya cuentan con drones que tienen desfibriladores. ¿Cómo funciona esto? Bueno, cada cierta distancia, no estoy seguro si es cada 2 cuadras o cada una, hay un pulsador para este tipo de emergencias. Dios nos lo permita, imaginemos la situación donde una persona está sufriendo un infarto. Va caminando, sufre un infarto. Bueno, en Europa hay ciudades que tienen la posibilidad de presionar un botón y automáticamente la central de emergencias lo primero que activa son estos drones. Mandan un dron a ese punto desde donde se activó la señal con un desfibrilador. Este dron, además de contar con el desfibrilador, tiene un intercomunicador de una persona que sería nuestro 911. Hay una persona del otro lado del dron que le va dando indicaciones a la persona que solicitó ese equipo en ese lugar, la persona que pulsó el botón para que le enviaran ese equipo, y le va dando las instrucciones para poder darle las técnicas de RCP a la persona que está sufriendo un infarto, ¿sí? Utilizando este tipo de equipos,
En promedio, en Europa, el tiempo de respuesta es de 3 minutos, ¿sí? Desde que se presiona el botón hasta que llega el equipo hasta ese lugar. Son 3 minutos que pueden definir la vida o la muerte de una persona. Una ambulancia seguro que demora 5 o 10 minutos o quizás más, ¿sí? Pero contando con este tipo de equipos, ¿sí? Nosotros podemos operar de una forma más rápida y podemos dar los primeros tratamientos a la persona hasta que llega la ambulancia para tratar de retenerla, digamos, de que no muera en ese lugar, ¿sí? Caso contrario, si tuviera que esperar la ambulancia, es muy probable que la persona muera porque no recibió las atenciones que necesitaba en el momento que necesitaba. Entonces el uso de este tipo de tecnología hoy por hoy también se está usando para lo que es emergencias médicas. ¿Y cómo? Bueno, básicamente a través del envío de estos desfibriladores y una persona idónea del otro lado que le da las recomendaciones a una persona que de casualidad estuvo en ese momento, vio que esta persona sufrió un infarto, presionó el botón y le llegó el dron con el desfibrilador. Y le van indicando qué hacer paso a paso, ¿sí? Esto lo he visto también en Estados Unidos, en algunas empresas ya lo están utilizando, ¿sí? Básicamente por normas de HCE internas de las compañías mismas para el cuidado de sus operarios. Otro tipo de uso que también se le puede dar, y que quizás es un poco más del palo mío, es el uso en la agricultura. En mi caso yo me dedico a esto, no me dedico plenamente, pero es una de las actividades que realizo. Yo lo que hago con esta tecnología es supervisar diferentes lotes de productores, ¿sí? Lo que hacemos es conteos de plantas. Por ejemplo, una persona me puede pedir que realice un recuento de plantas en un bosque frutales en el Valle de Río Negro porque le interesa comprar esa finca, y la persona que lo vende le dice que tiene tantas plantas por hectárea, y tantas plantas por hectárea sale tanto dinero. Entonces, se suelen contratar este tipo de estudios para saber si se está pagando realmente bien lo que están por comprar o le están pidiendo más de lo que realmente vale, ¿sí? También se puede determinar la sanidad del cultivo, si una planta o un conjunto de plantas está enfermo o está sano, ¿sí? Se puede predecir cuánto va a rendir, por ejemplo, una planta de maíz, cuánto va a rendir con este tipo de tecnología. Se puede medir el vigor, la altura, ¿sí? Cuánto suelo me queda cubierto, cuánto suelo me queda descubierto. Todo ese tipo de información la puedo obtener a través del uso de estas tecnologías. Por eso, hoy cuando hablábamos, les decía que no tenemos que perder nunca de vista, por más que sea divertido manejar un dron, ver que parece un autito control remoto, no tenemos que perder de vista que lo que nosotros estamos haciendo es generando información. Y esa información necesitamos que sea lo más precisa posible. Y bueno, y ahí es donde volvemos nuevamente con el tema de la calidad de la señal de GPS que tenga el equipo, que podría ser RTK o PPK. Hay otras formas también, porque muchas veces cuando recién empezamos con todo esto y no estamos muy afilados en el tema, podemos empezar y quizás trabajando un poquito más podemos llegar a los mismos resultados usando marcadores o puntos de control en el suelo. ¿Cuál es la función que cumplen? Bueno, acá básicamente lo que vemos, esto es una lona que tiene 1 metro por 1 metro, cada cuadradito tiene 50 por 50, es color blanco y negro, ¿sí? Esto es una imagen que está a 120 metros de altura, ¿sí? Con una cámara determinada. Esto es la misma imagen en otro lugar, ¿sí? De otra cámara, obviamente la resolución es totalmente diferente. Esto es una cámara de gama media, esto es una cámara de gama baja, una de las primeras, no gama baja, sino que fue una de las primeras precursoras. Y después tenemos otras imágenes, que en este caso, por ejemplo, lo que estamos viendo acá, en esta imagen es a 120 metros, una baldosa de 20 centímetros por 20 centímetros. Cuando yo lo bajo de 120 metros a 100 metros, ven que gano resolución. Lo veo un poco más grande y lo veo un poco más nítido. Entonces, a través del uso de estos puntos de control, yo puedo delimitar la zona que a mí me interesa, ¿sí? Para esto hay un software específico que lo maneja el control junto con una tablet, ¿sí? Defino cuál es la zona que voy a volar, y cada una de esas líneas verdes que se alcanza a ver
es por donde el dron va a pasar generando información. Una vez que yo ya marqué la zona que a mí me interesa volar para tener información, procedo a armar el equipo, ejecuto lo que se llama el plan de vuelo. Esto que tenemos marcado acá es el plan de vuelo, y una vez que finaliza el plan de vuelo, lo que yo tengo básicamente es una serie de imágenes. Esa serie de imágenes se procesa, y el procesamiento no es nada más ni nada menos que reconstruir cómo se movió el dron dentro del lote, y lo ideal, ¿sí? Esto es un ejemplo. Acá en este caso, por ejemplo, por más que nosotros unamos todas estas imágenes, que las superpongamos, vamos a ver que hay un faltante de información y son estas partes blancas. Y eso es lo que no queremos, porque nosotros queremos información de toda una zona. Entonces lo ideal es que nosotros volvemos de forma tal que toda la zona que nos interesa quede cubierta por al menos una pasada del equipo. Por ahí vamos a ver que nos quedan en algún punto superpuesta más de una imagen. Pero básicamente, ¿qué es lo que buscamos? Bueno, en este ejemplo, este plan de vuelo lo que buscaba era hacer un análisis de esta zona. Vamos a ir un poquito más grande. Esta zona es un lote que tenía 60 metros de largo por 40 metros, ¿sí? Y lo que básicamente necesitábamos hacer acá era determinar el gradiente de pendiente que había en el suelo. ¿Por qué? Porque bueno, una vez que se cosechara este cultivo, el productor lo que quería hacer era dejar los famosos silobolsas para guardar el grano en esta zona. Entonces necesitábamos saber si la zona que el productor había elegido era una zona que corría riesgo de inundación o no. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Volamos este lote. ¿Y para qué volamos? Volamos básicamente para determinar el gradiente de la pendiente. Y para eso, para trabajarlo de una forma más precisa, lo que hicimos fue marcar subparcelas, o sea, subdividimos este lote en subparcelas de 10 metros de largo por 3 metros de ancho, ¿sí? Donde determinamos la pendiente o la altura de cada una de esas subparcelas. Obviamente, una vez que determinamos eso, lo que hicimos fue darle un color a las diferentes alturas, donde lógicamente lo que estamos viendo acá, los colores rojos son las zonas más bajas, los colores verdes son las zonas más altas. ¿Qué fue lo que nos encontramos? Bueno, la zona que el productor había elegido era una zona que se inundaba, corría mucho riesgo de inundación. Si bien nosotros trabajamos en parcelas de 3 metros de ancho por 10 de largo, nosotros lo podríamos haber hecho centímetro a centímetro por el equipo que utilizamos para tomar esta información. Obviamente, la actividad no requería tanta precisión, porque ya con saber en un transcurso o en una distancia de 10 metros cuál era el gradiente de la pendiente ya nos alcanzaba. Entonces lo trabajamos como un dato cada 10 metros. Pero si queríamos lo podíamos trabajar centímetro a centímetro. Si hubiéramos necesitado, por ejemplo, realizar algún canal para desagotar el agua que se acumulaba, ahí sí seguramente lo ideal hubiera sido trabajar con mayor precisión, a 1 centímetro por 1 centímetro, y poder dibujar bien cuál iba a ser la salida que le íbamos a dar al agua que se acumulara. La imagen vista desde arriba que había elegido este productor, ¿sí? Los puntos blancos son los puntos de control que les decíamos, ¿sí? Y después, con una cámara que tenía la posibilidad de darnos información de la banda térmica, ¿sí? Lo que hicimos fue medir la diferencia de temperatura de estas zonas, una vez que se cosechó el cultivo, ¿sí? Para saber cuáles eran las zonas que más contenido de humedad tenían. Si más contenido de humedad tenían, quería decir que esa zona era más baja que el resto. Y vemos nuevamente que el mayor depósito de humedad se daba en esta zona, en concordancia con lo que estábamos viendo anteriormente. Obviamente, esta imagen surge de unir imágenes de este estilo. Si bien nosotros acá no vemos nada porque nuestro ojo no puede ver esta longitud de onda, y para eso necesitamos un programa que nos pueda traducir la intensidad de la luz que se reflejó acá en este tipo de imagen. ¿Sí? Necesitamos transformar una banda que no vemos en una banda que sí vemos. Y eso es lo que se encarga de hacer el software cuando nosotros procesamos esta información, ¿sí? También podemos hacer panorámicas de diferentes lugares. Esto era el campo del productor, ¿sí? donde él también pensó en buscar otro lugar para
para lo que quería hacer, y bueno, finalmente se terminó encontrando y se terminó haciendo, pero tan sencillo como poder determinar dónde tenemos encharcamientos de agua, como simplemente poder tomar una foto de un campo, o incluso si hubiéramos cambiado la inclinación de la cámara, quizás podremos haber sacado hasta una foto del atardecer desde el aire. Entonces, este tipo de tecnología tiene múltiples usos. Desde detectar problemas que podemos llegar a tener en un cultivo, ¿ven? Acá tenemos amarillamiento, acá está apareciendo alguna enfermedad, hasta tener simplemente una imagen para contemplar y decir qué lindo que es un atardecer, por ejemplo, en Tandil. ¿Sí? Todas esas opciones son las que nos pueden llegar a dar estos equipos. Seguido a esto, y haciendo referencia a Tandil, esto también es el lote de un productor que pidió realizar un vuelo a su campito. Su campito tiene 47 hectáreas de superficie, y lo que tenía sembrado era el cultivo de papa. El cultivo de papa es un cultivo intensivo, extensivo, pero que es un cultivo básicamente que demanda mucha inversión, ¿sí? Y al momento de cosecharlo también devuelve mucho, tiene un buen retorno de la inversión, pero obviamente si nosotros no lo cuidamos en el medio, podemos invertir mucho y recuperar poco. Entonces la idea siempre es invertir lo que sea necesario y recuperar la máxima inversión posible. Y para eso este productor nos pidió que voláramos su campo y le dijéramos, por ejemplo, en qué lugar estaban apareciendo las enfermedades típicas del cultivo. Simplemente con un vuelo, ¿sí? Un vuelo que nos llevó 5 minutos, pudimos tener esta información y le pudimos decir, mirá, en tal parte de tu campo está apareciendo tal enfermedad. Fuimos físicamente al terreno, buscamos dentro de esta zona, porque yo a través del software que procesa esto, puedo conocer exactamente la georreferenciación de estos puntos, y podemos ir hasta ese lugar y controlar que lo que estamos viendo desde arriba realmente sea una enfermedad o sea algún otro problema, ¿sí? Bien, un poco comentarles ahora lo que es el software que se utiliza. Básicamente, acá lo que estamos viendo, cada uno de estos recuadros azules, es cada una de las imágenes que el dron toma, ¿sí? Y lo que el software hace es transformar cada una de estas imágenes en puntos. Y esos puntos son los que estamos viendo en esta zona acá abajo. Entonces, lo que hacemos es una imagen individual, ¿sí? La transformamos en miles de puntos. Aproximadamente cada imagen está compuesta entre 100 y 150.000 píxeles, más o menos. Depende de la resolución y el tipo de cámara. Pero cada uno de esos píxeles, recuerden que tiene información de 1 centímetro por 1 centímetro. Ese es el nivel de detalle que yo puedo llegar a trabajar. ¿Puedo trabajar con más detalle todavía? Sí, bajo la altura, y puedo ganar más resolución, ¿sí? Obviamente, una vez que nosotros avanzamos en el procesamiento, y a esos puntos les decimos, al software le decimos, bueno, transformame esos puntos en algo que yo pueda interpretar de forma visual, empezamos a ver lo que sería el suelo, y lo que es el cultivo, y lo que es lógicamente el vehículo que usamos para llegar hasta este lugar. Entonces, de esta forma, el mismo software de procesamiento lo que hace es identifica una foto, cuenta la cantidad de puntos, los extrae de esa imagen y los vuelca sobre un plano para después darme una idea de esa superficie que estoy volando. Una vez que yo hice eso, también le puedo pedir a este software que me realice un modelo 3D. Obviamente el laptop no está capacitado para manejar este tipo de info, por lo menos el mío, pero si yo tuviera una computadora de escritorio, no necesito algo que sea muy potente, pero yo tranquilamente puedo agarrar esta misma imagen, esto que estamos viendo acá, puedo hacerle clic en un lado, en cualquiera de los lados, y lo puedo mover libremente para ver qué es lo que pasa. Puedo hacer zoom, llegar hasta el nivel del suelo, y puedo ver las diferentes cotas o las diferentes alturas que tenga el terreno, ¿sí? O incluso esto era un cultivo de trigo. La finalidad acá también era exactamente la misma. El productor había elegido esta zona para poner los famosos silobolsas donde iba a guardar el grano después de cosecharlo, y quería saber si iba a tener problemas de humedad o no. Obviamente cuando lo fuimos a volar, tenía esto el cultivo de trigo, lo volamos,
generamos el modelo 3D, le podemos hacer un zoom, podemos ver la altura de la planta, podemos llegar hasta ahí al lado de la planta y podemos ver la altura, ¿sí? Pero lo que más nos interesaba de todo esto era poder determinar la pendiente de la zona donde esta persona quería dejar estos silobolsas. Nosotros acá lo que estamos viendo es la altura respecto a un nivel cero imaginario, ¿sí? Nivel de, para que ustedes se hagan una idea, es un poquito más bajo que el nivel del mar, ¿sí? Pero básicamente lo que estamos viendo acá es, mientras más alta sea, más color rojo deberíamos ver. ¿Y qué es lo que vemos acá? Bueno, vemos que la zona que esta persona había elegido, si ponemos atención, ahí vemos los puntos de control, que eran la zona donde esta persona quería dejar estos silobolsas, corresponden con esta zona que está en verde, y esta zona que está en verde es una de las zonas más altas del lote que él eligió. Obviamente la zona que me marca como más alta, esto que está acá, no es nada más ni nada menos que el techo de la camioneta, ¿sí? El techo de la camioneta tiene 1,40 m por 1,80 m. Entonces, con el vuelo del dron me identificó sin ningún problema las diferentes alturas que tiene la camioneta. Si ustedes alcanzan a ver, hay un punto que es rojo y después un punto que es amarillo, que es la caja y la trompa de la camioneta, lógicamente, y después el resto del terreno, donde podemos ver que esta persona, en la zona que él había elegido, no tenía problemas para dejar lo que quería dejar ahí y que no se anegara, ¿sí? Entonces, esto mismo, que nosotros ya lo vimos en la imagen anterior, que se llama modelo digital de elevación, lo que grafica el software básicamente es las diferentes alturas de esta zona. Yo lo puedo volver en un mosaico georreferenciado, y yo puedo decir, bueno, quiero ir a ver este punto en particular. Le digo al software, extrae la ubicación georreferenciada de este punto que te indico, mándamela al teléfono, y con el teléfono en la mano puedo llegar hasta ese punto exacto y ver qué es lo que hay ahí. De otra forma, si nosotros queremos estar más seguros de lo que queremos hacer, de hecho nosotros también lo hicimos, volvimos a subdividir toda esa zona que el productor había elegido, otra vez en subparcelas de 3 metros de ancho por 10 de largo, y pedimos nuevamente las alturas de cada de esas parcelas. Obviamente nos dio todo igual. Entonces, un poco lo que es la metodología de trabajo de esto es, nos basamos principalmente en conteos de píxeles, o manejo de píxeles, básicamente. ¿Por qué necesitamos definir cuál es la cámara que mejor se ajusta a nuestra actividad? Bueno, porque primero yo quiero saber cuál es la resolución que necesito tener, ¿sí? En función de la resolución va a estar el tipo de cámara, y en función de la resolución y tipo de cámara va a ser el nivel de detalle que yo voy a tener para generar, ya sean diferentes índices, como un índice de sanidad del cultivo, o para poder ver el gradiente de la pendiente que tengo en un lote determinado, o en una construcción determinada, ¿sí? Y a través de esos mismos píxeles yo los puedo trabajar y los puedo agrupar, píxeles que tengan mismo nivel digital, es decir, misma combinación de bandas, misma coloración, por así decirlo, los puedo agrupar, y a través de ese agrupamiento yo puedo decirle, bueno, haceme de esa zona que yo volé un agrupamiento de lo que sea la zona más alta, la zona más baja, y dónde puedo llegar a tener riesgos de encharcamiento, ¿sí? Esto que estamos viendo acá está un poco más chico, pero básicamente es la interpretación de esta imagen que tenemos acá. Esta imagen yo la estoy viendo desde 120 metros de altura, ¿sí? A esa altura y con una imagen visual, mi ojo por ahí me puede decir, sí, mirá, acá pareciera que hay algo que te puede llegar a generar algún problema, no lo sé, pero después de hacer el procesamiento y pasarlo por el software, obtengo directamente de esta pequeña parcelita cuáles son las zonas más bajas y qué problemas puedo llegar a tener. Obviamente estos son 3 metros de ancho por 10 de largo, con lo cual yo puedo saber también cuál es la diferencia de altura entre la zona verde, la zona roja y la zona azul. La diferencia que tenía era, de la zona verde a la zona roja tenía 1,5 centímetros, y de la zona verde a la zona azul tenía 2 centímetros, con lo cual de la zona roja a la zona azul era medio centímetro de diferencia, ¿sí? Ese es el nivel de detalle que yo puedo tener
o llegar a tener con este tipo de tecnología, ya sea para determinar alturas o para poder cubicar una zona y poder decir, bueno, tengo tantos metros cúbicos para ocupar con algo, ¿sí? Así que bueno, esto es un poco la potencialidad de este tipo de tecnología que hoy en día está siendo cada vez más común, ¿no? Y que se está empezando a utilizar un poco más. No sé si fui muy rápido quizás por acá, si quedó alguna duda en el medio, algo que pueda llegar a aparecer. Muchas gracias, Matías. Y bueno, a mí me surgen un montón de preguntas, pero por ahí les dejo al grupo para hacer alguna consulta, si lo desean. Ya, aquí está parpadeando. Ok. No sé si alguien quiere hacer una consulta a través del chat. Ariel nos dice que por su parte súper Muy bien. claro. Matías. Muy bien, muchas gracias, Ariel. Creo que es un tema súper amplio y que da para resolver muchas situaciones. Sin duda, Y la potencialidad de uso que esta tecnología tiene es muy grande, es muy amplia, y sobre todo se van descubriendo nuevos usos posibles de todo este tipo de tecnología, y obviamente cada uno lo va desarrollando en función a lo que va necesitando y a las posibilidades que tiene de adquirir uno de estos equipos, ¿no? Entonces, si bien acá vimos muy rápidamente lo que es toda esta temática y algunos de los potenciales usos, hay muchos otros usos que lógicamente por cuestión de tiempo quedan afuera y por niveles de complejidad y no tanto de complejidad, sino que por ahí podemos estar un día entero charlando de un uso, un único uso en particular de este tipo de tecnología, y bueno, lógicamente el tiempo es acotado y necesitamos hacer un panorama general de todo esto, ¿no? Pero me gustaría que se lleven la idea de que esto es una actividad que está regulada, por más que pueda comprarlo sin ningún problema al equipo, es algo que está regulado y que lógicamente necesito algunas pautas, seguir algunas pautas para poder realizar una tarea de forma efectiva, ¿sí? Y después la potencialidad se la voy a ir descubriendo a través del uso de esta misma tecnología. sin duda, y estuvo bueno también la explicación sobre estas cuestiones legales y de seguridad que hay que tener en cuenta para su uso y también para realizar contratos a terceros también, ¿no? Estar Exactamente, muy atentos a estas cuestiones. tal cual. No, sin dudas, Agustín, no son juguetes los drones, pero te digo que cuando estás trabajando con uno, te divertís como que si fueras un chico. Es muy divertido trabajar, obviamente siempre con seguridad y teniendo todos los recaudos, pero es la primera sensación que tuve cuando hice el primero de mis vuelos. Obviamente yo ya estoy certificado y tengo todos los papeles en regla, como quien dice. El primer vuelo que hice lo hice con muchísimo miedo porque le dije a una tablet qué era lo que quería volar y después no vi más nada de lo que la tablet o el control le dijo al dron, no me enteré de nada. Lo único que vi es que el dron encendió sus motores y empezó a volar por la zona que yo le había delimitado, y me acuerdo que estaba con el control en la mano y estaba pensando, ay, que se me va, se me va, se me va. Por suerte, gracias a Dios, no pasó eso, el dron voló tranquilo, hizo su trabajo, generó la información y volvió a aterrizar del mismo lugar. Después de eso, volví a respirar y dije, bueno, con el paso de los vuelos sucesivos uno ya se va acostumbrando y ya con el hecho de encender el dron y escuchar cómo giran las hélices, dice, ah, hay un motor que está sucio, vamos a limpiarlo, o quizás las hélices son plásticas y quizás el hecho de por ahí el transporte o algo, uno marca la hélice y ya genera un ruido diferente y ya se da cuenta, pero es todo cuestión de práctica y cuestión del uso.
Qué bueno, Matías. Mira, Ariel está Sí, consultando. sí, Ariel, el recreativo es máximo ahora, que estamos en el medio de cambio de legislación, el máximo va a ser para uso recreativo de 1 kilo, con la cámara incluida, exactamente. Obviamente, vos no vas a necesitar para un uso recreativo tener una licencia, pero ojo, ¿cuál es el uso recreativo que vos le podés dar para no tener una licencia? 10 metros de altura, 30 metros de distancia. Te excediste más de eso y dejó de ser un uso recreativo. Obviamente no es algo que por ahí sea muy conocido, es decir, no hay policías de drones que estén controlando esas distancias, ¿no? Pero sí es una cuestión que hay que tener en claro que si no tengo licencia, máximo puedo levantar los 10 metros de altura sobre mi cabeza, ¿sí? Y 30 metros de distancia desde el control. Ese es el radio de acción. Obviamente yo me puedo mover con el dron y siempre voy a tener una circunferencia de 30 metros a la ronda. Muchas gracias, De Matías. nada, Ariel. Bueno, Eh, Claudia, muchas gracias por el tiempo. No sé si hay alguna otra duda, bienvenida sea. Si hay alguna consulta también. Por lo pronto voy a dejar de compartir, ¿sí? y yo de grabar. Bueno.